Acusaciones al cobrador, justicia legal o ataque político. ¿La fiscalía y el cobrador, justicia o perjurio? Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Se está buscando la manera de meter preso al ex candidato a la presidencia Roque Espaillat. Su pecado fue sacar más de 400,000 votos en las elecciones y pasó de la casilla 32 a la casilla número 4. Rompió todos los récords electorales y por eso es perseguido. La persecución del ex candidato a la presidencia Roque Espaillat ha desatado un debate nacional sobre los límites del sistema judicial y la política en el país. Con más de 400,000 votos, saltó de la posición 32 a la casilla número 4 en las elecciones, marcando un hito sin precedentes en la historia electoral. Sin embargo, estos logros no han sido suficientes para protegerlo de la amenaza legal que enfrenta. La acusación de la cual es objeto parece estar fundamentada en un intento de criminalizar el éxito electoral y el ascenso meteórico de Espaillat. Su capacidad para movilizar a un electorado significativo y desafiar las expectativas establecidas ha sido interpretada por algunos sectores como una amenaza a la estabilidad política tradicional. Este caso ha polarizado aún más a la opinión pública, generando interrogantes sobre la autonomía del Poder Judicial y los motivos detrás de estas acciones legales. Además, la situación plantea cuestionamientos sobre la equidad en el proceso legal, particularmente en un contexto donde los récords electorales deberían ser celebrados como manifestaciones de la democracia en acción. La defensa de Espaillat argumenta que se trata de un intento de silenciar una voz emergente y desafiar el mandato popular expresado en las urnas. En resumen, la persecución judicial contra Roque Espaillat no solo pone a prueba la justicia y la imparcialidad del sistema legal, sino que también plantea interrogantes sobre la verdadera naturaleza de la democracia y la tolerancia hacia nuevas figuras políticas que desafían el status quo establecido. Se le acusa de maltrato familiar en un caso que su ex esposa despechada hace 18 años que él no ve a su ex mujer, entonces es acusado con un expediente que ella misma desestimó. No hubo causa, no hubo juicio, no hubo condena, sin embargo hoy ha sido llamado a la fiscalía por violencia de género. La situación del ex candidato a la presidencia Roque Espaillat ha tomado un giro aún más controvertido con las acusaciones de violencia de género en su contra, basadas en un caso que su ex esposa había desestimado hace 18 años. Este expediente nunca llegó a juicio ni resultó en una condena formal, lo que plantea serias dudas sobre la validez y las motivaciones detrás de la nueva citación a la fiscalía. El hecho de que el caso haya sido revivido después de tanto tiempo, sin nuevos incidentes reportados y con la propia ex esposa habiendo retirado previamente las acusaciones, genera suspicacias sobre si esta acción legal responde más a motivos personales que a una preocupación genuina por la justicia y la seguridad pública. La defensa de Espaillat argumenta que esta situación es parte de una campaña de desprestigio y persecución política, aprovechando el momento de su ascenso electoral y los récords alcanzados en las urnas. Además, destacan que no existen pruebas nuevas ni hechos recientes que justifiquen la reactivación del caso. La respuesta pública ha sido mixta, con algunos sectores apoyando la diligencia en la investigación de casos de violencia de género y otros cuestionando la oportunidad y la base legal de la citación. Este episodio plantea un desafío adicional al sistema judicial, ya que pone a prueba la capacidad para manejar acusaciones históricas en un contexto político sensible. La llamada a la Fiscalía por violencia de género contra Roque Espaillat subraya la complejidad de equilibrar la presunción de inocencia con la necesidad de abordar seriamente las denuncias de violencia. La resolución de este caso no solo afectará la reputación del político, sino que también tendrá implicaciones más amplias para el debate sobre la justicia y la política en el país. Un grupo numeroso acompañó al cobrador a la fiscalía para darle su apoyo y todos sabemos que esto es un gran abuso, porque las mafias del poder se sienten amenazadas. Sin embargo, el cobrador no tiene estructura, no tiene partido, no tiene dinero, sin embargo el pueblo ya despertó. El acompañamiento masivo al cobrador a la fiscalía refleja un apoyo significativo que ha despertado entre la población. Este respaldo surge en un contexto donde se percibe que las élites de poder se sienten amenazadas por su ascenso y la movilización popular que lo respalda. Es importante destacar que el cobrador no cuenta con estructuras partidarias establecidas, ni dispone de los recursos financieros típicos de las campañas políticas tradicionales.
El fenómeno revela un descontento palpable hacia las prácticas políticas convencionales y una creciente demanda por representantes que verdaderamente reflejen los intereses y las necesidades del pueblo. Esto sugiere un llamado a una renovación en el panorama político, donde la autenticidad y la conexión directa con las bases electorales cobran mayor relevancia que las maquinarias partidistas y los respaldos económicos. Por otro lado, las acusaciones y las amenazas contra el cobrador también plantean interrogantes sobre la integridad del proceso judicial y la imparcialidad en el tratamiento de los casos. El pueblo, movilizado y consciente, observa de cerca cómo se desarrolla esta situación y cuáles serán las implicaciones para el futuro político del país. El apoyo popular al cobrador resalta un cambio dinámico en la política nacional, desafiando las estructuras establecidas y haciendo eco de un clamor por mayor transparencia y representación genuina. Este movimiento podría marcar un punto de inflexión en el panorama político, donde el poder del pueblo se hace sentir con fuerza frente a las élites y los intereses consolidados. ¿Justicia independiente o estos ataques son coordinados por sectores detractores que ven con preocupación el gran crecimiento del cobrador en el electorado dominicano? Es una pregunta compleja que suscita debate y reflexión sobre la independencia judicial y los intereses políticos en la República Dominicana. La percepción de la independencia de la Fiscalía es crucial en un contexto donde se están generando acusaciones y procesos legales contra el cobrador, un candidato que ha experimentado un rápido crecimiento en el electorado. Por un lado, hay quienes argumentan que la Fiscalía actúa de manera autónoma, basándose en la ley y los principios de justicia, al investigar cualquier denuncia presentada, sin importar la influencia política o el impacto social de los involucrados. Esta visión sostiene que la Fiscalía cumple con su deber de manera imparcial y transparente, independiente de presiones externas. Por otro lado, existe la percepción y la preocupación de que los ataques legales contra el cobrador podrían estar coordinados por sectores políticos o económicos que se sienten amenazados por su crecimiento y popularidad entre el electorado. Estos sectores podrían estar utilizando el sistema judicial como una herramienta para neutralizar o desacreditar a una figura emergente que desafía el status quo. El contexto político y electoral a menudo influye en la manera en que se perciben y se interpretan las acciones de las instituciones judiciales. En este caso específico, el debate sobre la independencia de la Fiscalía se intensifica debido a la naturaleza pública y polémica de las acusaciones contra el cobrador. En conclusión, la percepción de si la Fiscalía es verdaderamente independiente o si estos ataques están coordinados por sectores detractores es fundamental para comprender la dinámica política actual en la República Dominicana. Es crucial que se garantice un proceso judicial justo y transparente, protegiendo así la integridad del sistema democrático y la confianza del pueblo en sus instituciones. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte, pero sobre todo suscríbete al canal. Gracias.